Los favoritos, no les voy a mentir, neurociencia y misticismo con Lidia Ortiz de Zárate, que la tenemos en nuestros estudios, que es pues nuestra, nos gusta decir, nuestra maga blanca, para que nos hable de cosas muy interesantes y muy importantes. Primero vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Lidia, bienvenida de nuevo. Buenos días. Digo que son cosas muy importantes, muy interesantes y a veces un poco complicadas. Estamos haciendo un pequeño repaso, hemos hecho un pequeño repaso por emociones que todos tenemos, cómo sanarlas, cómo superarlas, consejos, en fin, emociones tan profundas como pueden ser la rabia, la ira, la vergüenza, incluso el deseo, su diferencia con el anhelo, que lo hablamos la semana pasada. Todos estos podcasts los pueden recuperar en nuestra página web, en nuestras... están descargadas y en el Facebook también, porque lo emitimos en directo. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa que yo personalmente no la tengo muy clara. Por suerte te tengo a ti. Hoy vamos a hablar de los rituales de paso, creo que son. Sí. Vale, pues explícanos cómo empezamos a entender esto. Pues a ver, los ritos de paso es como todas las celebraciones enfocadas a dar un paso nuevo en la vida. Cuando entras como en una etapa nueva. Esto sería como cuando nos graduamos en la universidad, sí, o cuando hemos terminado el instituto. Todo eso son pequeños ritos de paso donde hay como una celebración que ayuda al inconsciente a entender que ya ha concluido una etapa y que le toca avanzar. Es necesario entonces para cerrar una etapa que haya este ritual, ¿no? Sí, correcto. Una de las razones por la que mucha gente llega a consulta es porque les queda algún rito de paso que finalizar y están como en un cambio de etapa donde todavía no se atreven a dar el paso, pero siguen como agarrando el anterior, entonces no se ha hecho como un corte del cordón umbilical de donde vienen. Entonces, eso en psicoanálisis Carl Jung lo llamó el proceso de individuación. De individuación. Entonces, los rituales ayudan a trabajar con una capa de la psique que ayuda a activar y a entender que se está implementando y se está haciendo un rito de paso para adentrarte en tu siguiente etapa. Vale. Además viene muy a cuenta, ya que estos días en breve va a finalizar el curso escolar y claro, uno de los rituales primeros que tenemos es esa graduación de cuando terminas de primaria y pasas al instituto. Correcto. Que es como un salto muy grande. Entonces es muy necesario hacer esto, ¿no? Sí, muy importante, porque ahí, por ejemplo, en el caso de primaria y la ESO, ese rito de paso académico está alineado con cambios de etapa a nivel de donde el niño deja de ser como un niño y empieza a ser como ese adolescente, ¿no? Esa etapa de preadolescencia. Sí. Entonces, el rito de paso lo que ayuda es a entender y a colocar la parte psíquica para dejar atrás conductas infantiles, conductas de demanda, de frustración que pueden generar en el preadolescente y que se atreva a profundizar en descubrir el yo, ¿no? Claro. Que es como toda la etapa de la adolescencia, de la identidad, del ego. Además, ¿tú crees que, porque sabemos que hace años se pasaba al instituto con más edad, ahora se pasa a una edad más temprana, ¿crees que eso afecta a la evolución ya madurativa que pueda tener las personas? Sí, una de las cosas que yo estoy viendo es que al final llevamos milenios haciendo ritos de paso de forma inconsciente que siempre llegan como a las mismas edades, en especial las mujeres, ¿no? Con la baja de la menstruación, con la maternidad. Pero claro, la sociedad en la que estamos sumergidos ha tomado otro ritmo, entonces entra un poco en conflicto con ritos de paso inconscientes, innatos que hay dentro de nosotros porque están como acelerados, ¿no? Entonces algo que vemos es que los niños de ahora no son tan niños, cuando nos comparamos, como que decimos, joder, yo con 8 años tenía otra inocencia, ¿no? Otra pureza, vivías en otra generación. Entonces, a nivel generacional, lo que está ocurriendo por todo el tema de la tecnología, el internet y demás, que se están acelerando etapas vitales. Claro. Y se están alargando otras. Porque, por ejemplo, igual que eso es muy rápido y como que ahora los niños dejan de ser niños antes, también es verdad que pasan a ser adultos más tarde. Es decir, todo el proceso, por ejemplo, que es el problema que está habiendo ahora de vivienda en España, que mucha gente le está costando como emanciparse, claro, salir al mundo, crear su familia, por todo el tema que está habiendo de alquiler, pues eso lo que hace es
que eso es, la emancipación es un rito de paso súper importante. Claro. Y se está viendo cómo, pues, antiguamente a lo mejor las personas se atrevían a dar ese paso con 20 años y ahora personas que quieren no pueden hasta entrados los 20 tardíos, los 30. Porque esto además de generar conflicto quizá en el hogar entre padres, hijos y Sí. demás, te genera conflicto contigo mismo, ¿no? Sí, crea desórdenes sistémicos porque al final tú eres un adulto viviendo en la casa de otro adulto, que son tus padres, y ahí hay unas normas invisibles, Claro. sistémicas, familiares, donde tu subconsciente se revela porque él ya quiere crear su propio mundo con sus propias normas y reglas. Claro. Entonces, claro, le cuesta mucho como obedecer o aceptar que vive debajo del techo de mamá y papá, que tiene sus normas, sus reglas, sus procesos también, Claro. y aparece como ese llamado. Y eso también hace que se resientan mucho las relaciones, porque es como que los padres siguen tratando como más como niños a adultos que ya son adultos. Sí. Tú te sientes un adulto, pero como no has podido hacer ese rito de paso, hay ahí como un proceso donde hasta que tú, por ejemplo, no te emancipas, tú no sales 100% al mundo, ¿no? Claro. A nivel psicológico se puede apreciar cómo aparece una carga de responsabilidad en el momento en el que tienes facturas, en el momento en el que te toca pagar basuras, Es verdad, etcétera. es verdad. Y como estás viviendo con tus padres, pues tú todavía no te has enfrentado a eso, ¿no? Aunque sepas que existe Sí. y aunque ayudes en casa, No tienes la responsabilidad. la realidad, exacto, Claro, es que claro. tú a nivel legal tú no tienes como un contrato de puño y letra, una responsabilidad, una continuidad, ¿no? Claro, claro. Y esto afecta mucho al avance de la vida, de la evolución y de las generaciones futuras también, porque el tiempo pasa y luego yo me encuentro ahora en sesión mucha gente que llega con FOMO, con sensación de voy tarde, Sí. la vida pasa, no soy tan joven, pero hay muchas cosas que todavía no he cumplido, Claro. no puedo tener mi casa en propiedad, también nosotros tenemos un sistema de referencia muy de propiedad privada a través de nuestros abuelos y de nuestros padres. En este país es verdad que eso se ha fomentado mucho, ¿correcto? Entonces, claro, pues eso afecta mete frustración, porque Claro. cuando tú estás preparado para dar un paso, pero no hay un rito de paso, una acción acorde a esa etapa vital en la que estás entrando, hay una sensación de involución y de rabia y de enfado, porque tú en realidad te apetece poner límites, crear tu Claro. propio nido, volar y no puedes, ¿no? Y esto se traduce justamente en eso, en rabia, y si no se es consciente de lo que está pasando, puede llegar a ser muy frustrante y a tener cambios de actitud, me imagino, en la persona. Sí, y en la pareja. Y en la Porque pareja. cuando yo sigo viviendo en casa de mis padres y yo todavía no he salido al mundo a este tema de pues crear el nido, etcétera, tu propio nido, hay muchas personas que sienten mucha dificultad para encontrar pareja porque todavía siguen muy vinculados a mamá o a papá. Claro. Entonces sigue como esa dinámica de ser la niña de papá o de ser el hijo de mamá, donde hasta que tú no das el paso y sales al mundo como ser humano y cruzas ese rito de paso de individuación de adulto, pues el encuentro de la relación está muy infantilizada, ¿no? Claro. Y es como, pues con 35 años, pues te encuentras con una persona o con 32 que si quieres invitarle a casa a ver una peli y que se queda a dormir, pues bueno, pues están ahí tus padres, ¿no? Si tus padres son los típicos modernos que dicen venga va, pero sigue habiendo una sensación de adolescencia en torno a eso. Claro, es que eso es complicado de gestionar en una pareja, me lo imagino. Y además nos pilla, me vas a permitir, porque a los de nuestra generación, me voy a meter en la misma generación que tú, aunque nos separa, yo soy mayor, pero es verdad que nos pilla un poco de lejos porque no teníamos tantas dificultades quizá como las que tienen ahora mismo. Conlleva muchos problemas, más de los que parece, más allá Sí. de no poder independizarte, claro. Claro, o sea, y esta es la parte compleja, ¿no? De la parte de destino versus libre albedrío. Claro. Es decir, tú tienes la nómina que tienes, a lo mejor tienes una situación determinada y no puedes, y sientes un techo de cristal. Puedes sentir como una pompa, una burbuja, algo que te impide como romper ese techo de cristal. Entonces, eso hace que desde dentro la persona intente compensar esa sensación de rito de paso de otras formas, ¿no? Claro. Que normalmente no son funcionales y mete a la persona como en
en arquetipos como muy de rebeldes, muy anárquicos, Sí. muy... y erosionan sus relaciones más cercanas, familiares sobre todo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos hacer cuando no está en nuestra mano dar ese paso? Porque a nivel financiero no nos lo podemos permitir, porque, bueno, pues haciendo ritos de paso a través de psicomagia, a través de rituales, ¿no? Que es esta parte mística, esotérica, que ayuda y apoya a la estructura psíquica y psicológica de nuestra propia vida para ser más felices. Claro. Esto es justo a lo que vamos. Hemos hablado de los problemas que puede conllevar no hacer estos ritos de paso. Vamos a ver cómo los podemos solucionar una vez que ya, claro, ya no te puedes volver a graduar del instituto, ya no puedes, en fin, hacer lo que se te ha escapado, pero sí tiene una solución. Esto es a lo que vas a... Sí, mira, hay 3 capas a nivel psicológico que se pueden bloquear y que se suelen trabajar en terapia cuando una persona está bloqueada o frustrada. Y es la capa del consciente, que es lo que se trabaja en psicología cognitivo-conductual, la capa del subconsciente, que es lo que se trabajaría en somática con herramientas más de trauma. Y luego está la capa del inconsciente. Los ritos de paso conectan con la capa del inconsciente, es decir, con esos programas genéticos que traemos como especie y que hemos heredado de nuestros ancestros, que no sabemos que están ahí y por lo tanto a la hora de explicarlos no le encontraríamos ni palabras ni metáforas para poder explicarlo, porque el consciente se puede explicar a través de las palabras, el subconsciente a través de metáforas, arquetipos, pero el inconsciente es algo muy primitivo, muy del mamífero. Entonces, ¿cómo podemos activar estos ritos de paso que tienen que ver con bloqueos del inconsciente? Y cuando el inconsciente se bloquea, afecta todo lo de arriba. Vale. Entendiendo que en el inconsciente no existe el tiempo. O sea, el inconsciente, pues si no tuviste tu graduación hace 15 años y sientes que esa puerta queda abierta, puedes hacer una fiesta. Claro. Temática, a llamar a tus amigos, tipo cosplay de todos disfrazados como la graduación, de lo que quieras graduarte, si es de primaria, si es de secundaria o de la universidad. Aunque sea de broma, te sirve. Claro, y hacer como un teatrillo entre juegos de celebración donde esa persona sienta que ese momento está siendo visto, porque aunque sea de broma es importante que en ese acto psicomágico, en esa fiesta, haya un momento que sí que sea en serio, simbólico, donde a esa persona se le haga una sorpresa, se le entregue un diploma o se le entregue una cartulina firmada por todas las personas que han ido a la fiesta. Es simbolismo puro, si es que no pura tiene simbología. Claro. Aplaudiéndolo, reconociendo esa etapa concreta, no vale hablar de una etapa posterior a lo que sería... Es como un viaje en el tiempo. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y eso ayuda al inconsciente a actualizarse y luego colgar, por ejemplo, ese diploma, ¿no? Claro. Hay muchísimas personas... a mí esto me pasó. Hubo una época en mi proceso de resignificación laboral donde me tiré... O sea, yo mi título universitario me llevaba esperando en la universidad ya impreso ahí en la administración 6 años. No ibas a por él. Casi me caduca de que me lo tengo que volver a pagar las tasas. Sí. Y eso también significa que había algo en mi proceso de individuación en ese momento, que como yo estaba en un proceso de giro laboral y de actualización, que me estaba costando entender como mi pasado como ingeniera, ¿no? Y esa puerta como que estaba ahí abierta y me generaba mucho ruido porque en esta etapa de acompañar más desde lo que se consideraría para unas personas psicología más que ingeniería, como yo tampoco había cerrado esa etapa como ingeniera, me traía mucho ruido encima de la mesa y me costaba un montón. Entonces es súper importante imprimirlo. Físicamente, ¿no? Tenerlo físicamente, colgarlo y honrar eso, aunque ya no lo hagas, aunque ya no sea tu profesión, pero esas etapas académicas, por ejemplo, profesionales, han creado una estructura psicológica que te hacen tener una mirada concreta
en ese nuevo trabajo en el que te sumerges, ¿no? Eso es muy importante. Todos estos ritos son muy importantes. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo? Porque nos quedamos casi sin tiempo, Lidia, me vas a perdonar. Pero ¿cuáles son los beneficios de hacerlo? En lugar de decir, ya hemos visto cuáles son lo perjudicial que es no hacerlo, pero los beneficios es probablemente que puedas caminar y seguir hacia adelante sin tanto peso, quizá, ¿no? Más seguridad y confianza, porque es como que el inconsciente acepta esa etiqueta y dice, vale, soy, en este caso, ejemplo que he puesto, soy ingeniera. Claro. Este título no me lo puede quitar nadie, ¿no? A partir de aquí, claro. Esto es mío, esto está caminado y está finalizado. Ajá. Entonces es muy importante para poder tener paz, dormir tranquilos por la noche y sentir que el pasado no te pesa y que la vida es fluida y ágil, cerrar etapas. Claro. Este cierre de etapas es muy importante. Hoy hemos tenido que dedicarle un tiempo mucho más escueto a Lidia Ortiz de Zárate, pero no me voy a ir sin hacer el habitual repaso a tus redes sociales, porque hace 2 semanas, o 3 creo que fueron, nos habíamos impuesto, no sabíamos, como si yo tuviera algo que ver, pero bueno, entiende que yo me lo tomo como algo personal, Lidia Ortiz de Zárate, es así como la pueden encontrar en Instagram, porque te pueden contactar tranquilamente por Instagram, ¿no, Lidia? Sí, por supuesto. Para cualquier consulta. Nosotros siempre estamos mirando las estadísticas de cuántos seguidores tiene. Habíamos hablado de a ver si antes de final de año llegábamos a los 100.000, Lidia. Estabas ahora mismo en 98.600 seguidores. Esto quiere decir que no va a terminar el verano y seguramente seguiremos subiendo seguidores. Esto solo quiere decir una cosa, amigos y amigas, y es que lo que realmente tiene que ofrecer una ingeniera biomédica como es Lidia Ortiz de Zárate es mucho más útil de lo que se esperan. Yo les animo a que se acerquen a sus redes, porque sencillamente con ver los reels y los vídeos que tienes ayudan muchísimo. Y además nos tratas temas que no son muy complicados de entender, pero parece que nunca nos hemos parado a querer entenderlos. Hoy hemos hablado de esa transición, además dentro de poco tendremos San Juan. Me imagino que tendremos un proceso ahí largo y tendido de hablar, porque eso sí que es un ritual. Además muy enraizado aquí en Alicante. ¿Verdad que sí? Entonces totalmente. le dedicaremos el buen tiempo a San Juan, porque queremos que sea, además de ser festividad, saber el significado y saber muchas más cosas que podemos hacer para quemar cosas y seguir hacia adelante. Eso es. Lidia, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo dicho, Lidia Ortiz de Zárate, sigan suscribiéndose, sigan yendo a su canal a su cuenta de Instagram, porque ya es algo personal. Quiero que llegues a los 100.000 y encima creer que yo he tenido algo que ver. Lidia, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer.